Muy buenos días tengan todos en este día, otro día dedicado al Señor para adorarle con nuestros himnos, también para estudiar su palabra. El día separado de la semana para reunirnos como hermanos, bueno, no en persona, pero gracias a Dios que tenemos este medio para poder comunicarnos y así también compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar en este día. Dios, gracias te damos que tú eres un Dios grande para con nosotros. Gracias que tienes control de toda situación de nuestras vidas y aún en este momento de la pandemia y estar separados unos de los otros. Tú estás todavía en medio de cada uno de nuestros hogares, en medio nuestro. Aquí estamos reunidos para estudiar tu palabra y tu presencia está con cada uno de nosotros. Gracias te damos por esta verdad. Pedimos que tú dirijas este momento que tenemos juntos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos amén y amén. Muy bien, muy buenos días otra vez y estamos hoy día empezando una nueva serie de lecciones con el título En momentos de crisis. Y dice, ¿cómo respondieron los personajes bíblicos a la crisis de la vida? Pensé al terminar el libro de Juan en qué podemos nosotros estudiar. Y ese es un libro de EBI, Editorial Bautista Independiente. A mi parecer es algo bueno para estudiar en este tiempo, en momento de crisis. Y vamos a estudiar, como dice ahí, está compuesto este estudio de una serie de lecciones acerca de crisis soportadas por diferentes hombres de la Biblia y veremos la forma en que ellos enfrentaron esas crisis y la manera en la cual Dios los honró por las decisiones que tomaron en cuanto a su reacción, su manera de responder a la crisis. Veremos momentos en los cuales se verá que sus almas de muchos de ellos fueron probadas. También enfrentamos nosotros crisis en nuestras vidas, como estamos soportando ahora, ¿no? O pasando ahora. ¿Nos manda la crisis? ¿O es que nosotros manejamos la crisis con la ayuda de Dios? Cada decisión que tomamos frente a la crisis es importante ante los ojos de Dios. Descubrimos que la fe es la clave para la victoria en la crisis. Todas las personas que vamos a estudiar, y son 13 hombres, aunque a veces vamos a tomar más que una semana para una persona. Por ejemplo, nuestro primer carácter es Abraham y vamos a tomar 2 semanas para estudiar su vida de él. Pero en cada uno de ellos vamos a descubrir que la fe es una clave para nosotros, para ellos y también para nosotros hoy, para tratar con nuestras crisis. Entonces, lección 1 de esta serie de lecciones en momentos de crisis viene de la vida de Abraham, la vida de Abraham. Y la lección tiene como título, Obediencia en la crisis. Hay un texto bíblico ahí que dice Génesis 12 al 22. Quisiera, porque es una clase, quisiera darles tarea. Antes de la próxima semana, quisiera que lean esos capítulos en Génesis todos. Pueden hacerlo en forma unida como familia o también a solas, si desean, pero para leer, tener un fondo de lo que estamos estudiando. Vamos a tocar varios de esos capítulos hoy día, pero vamos a terminar con capítulo 22 la próxima semana. Especialmente entonces quisiera que enfoquen en la lectura de capítulo 22, ¿no? Entonces, obediencia en la crisis. Vamos a estudiar la persona de Abraham. El versículo clave tienen en sus hojitas ahí de Hebreos capítulo 11 y versículo 8, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11 y versículo 8. Por la fe, Abraham obedeció. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo vamos a responder a Dios en este momento? ¿No? En nuestra crisis hoy.
¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Vamos a estudiar esto juntos en esta mañana. El nombre de Abraham se menciona más de 70 veces en la Biblia. Se nota él mayormente aquí en Génesis, más o menos la historia de este hombre. Vemos en Génesis capítulo 12 al 22. Pero también es mencionado, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante en el libro de los Hechos, cuando Esteban predicó al concilio, ahí antes de su muerte, mencionó a Abraham. También Pablo en otras escrituras, en algunas de sus cartas, menciona a Abraham. Y también nuestra lectura bíblica ahí de Hebreos, capítulo 11, también habla de Abraham. Y como menciona ahí a él como un hombre de la fe. En el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 23, hay un versículo que es muy interesante en cuanto a Abraham. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe que al morir las personas, a veces en las tumbas escriben algo, de repente un carácter de la persona o una frase que describe la persona? No sé de ustedes, pero a mi parecer es bueno tener esta inscripción, amigo de Dios. ¿Somos amigos de Dios? ¿Somos los que confían en Dios? ¿Somos los que viven según sus mandatos de Dios? En una manera que agrada a Dios, somos amigos de Dios. Pero no es perfecto Abraham. Y vamos a ver también que él experimentó una cantidad de fracasos en su vida. Igual a nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno. Y muchas veces hacemos lo que no agrada a nuestro Dios. Abraham no era un hombre, ¿cómo podemos decir? Un superhéroe, en un sentido sí, pero en otro no, porque no era perfecto. Pero por eso podemos entender entonces, cada una de las personas que vamos a estudiar en esta serie de lecciones, cada uno de ellos hizo algo grande para Dios y agradó a Dios la mayoría de sus vidas de repente, pero hay casos también en sus vidas en que no. Y entonces no estamos exaltando al hombre en este estudio. Estamos exaltando el carácter que Dios desea ver en nosotros. Y la primera descripción de nosotros que queremos ver es que seamos personas obedientes. Entonces, para empezar, vamos ahora a volver a Génesis capítulo 12 en sus Biblias. Génesis capítulo 12, y vamos a leer algunos versículos ahí para tener un fondo de lo que vamos a estudiar en cuanto a Abraham. Capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces aquí vemos la primera mención en la Biblia, ven al capítulo 11, algunos versículos de Abraham y su plan de Dios para su futuro de este hombre. Entonces vamos a ver la fe y el futuro. La fe y el futuro. Fe, hemos notado que es obediencia paso a paso a la dirección y a la palabra de Dios. Hermanos, es decir, vamos a agradar a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Tiene mucha enseñanza en cómo adorar a nuestro Dios, cómo vivir diariamente, cómo vivir en la familia, cómo vivir en el hogar, en la calle, en el trabajo. Hay muchas instrucciones y aún muchos mandatos para seguir. ¿Seremos obedientes a Dios?
¿Y qué tal si Dios nos llama a nosotros a hacer algo especial para Él? ¿Estaremos dispuestos a obedecer? Dios tuvo un plan especial para Abraham. Quiso hacer de Abraham, y nosotros no podemos contestar la pregunta ¿por qué Abraham? ¿No? Pero Dios en sus propósitos que no podemos entender, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus maneras de tratar en situaciones no son nuestra manera de tratar o de pensar. Tenemos que confiar en Él. Y Él escogió a Abraham como alguien muy especial, como para ser padre de una nación grande, la misma nación de donde iba a nacer su Hijo Cristo Jesús más adelante. Entonces, tenemos que entender, por fe, Abraham va a obedecer lo que Dios está diciendo de él, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, eso es un mandato de Dios. Y como vemos en nuestro versículo clave para esta semana, y salió, dice, sin saber a dónde iba. Obedeció de inmediato. Aquí vemos un mapa y ahí en la parte a la derecha, bien abajo, he hecho más grande la letra ahí para que puedan ver, es la ciudad de Ur. Y Ur es una ciudad casi al final. Hay las líneas que ven ahí, de repente es un poquito pequeño en su pantalla, pero hay dos ríos que llegan ahí casi a este lugar, y son los ríos Tigres y Éufrates. Son dos ríos primordiales en la zona. La zona se llama Mesopotamia, y es el lugar donde empezó la civilización de Sumer, antes de los babilonios. Ahí había una civilización en esta zona. Entonces, ahí es la ciudad de Ur. Era una ciudad importante por su lugar, en un sentido, porque muchos que traspasaron de esta zona pasaron por la región, las caravanas de comercio pasaron por ahí. Entonces era una ciudad próspera, una ciudad también muy importante en cuanto a los negocios de varias civilizaciones que pasaron por ahí, ¿no? Y entonces, pero una cosa en cuanto a Ur es que era una ciudad idólatra, es decir, adoraron a muchos ídolos. Y entonces vemos que Dios está mirando a Abraham, y vamos a ver que Él quiere llamarle fuera de este ambiente de idolatría, y quiere llamarle para fijar y obedecer y poner su fe en Dios único y verdadero, Dios del cielo. El mandato es de salir de Ur a un lugar desconocido, más o menos como es la flecha aquí. Tiene que subir, es la forma así, más o menos una curva, porque tiene que seguir el río. Cruzando de frente es pleno desierto. Y muy pocas personas cruzaron de frente porque no había agua. Entonces siguieron los ríos hacia arriba y después bajaron por el lado del mar Mediterráneo para llegar ahí al otro lado, especialmente a Egipto. Todas las caravanas que salen de África, de Egipto, también pasaron la misma ruta, siguiendo esa curva. Entonces, Abraham, al salir de Ur, va a traspasar o va a seguir la misma ruta. Notamos ya que Dios los llamó para que dejaron la idolatría, ¿no? Y dice en versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tenemos que esperar o parar ahí un ratito, porque algunas cosas que queremos ver aquí también importante. Uno es, vamos al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y notamos algo interesante ahí en cuanto a
a Abraham o en cuanto a su familia de Abraham, ¿no? Capítulo 24 y versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Su familia de Abraham servía a otros dioses, la idolatría. Y entonces Dios le llamó de este ambiente de idolatría para embarcar en un viaje maravilloso, un viaje dirigido paso a paso por Dios, ¿no? Y entendemos que la fe verdadera produce obediencia. Llamó Dios a Abraham y versículo 4, volviendo al capítulo 12 de Génesis, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. No, se fue. La verdadera fe produce obediencia. Y volviendo una vez más a nuestro versículo lema para esta semana de Hebreos capítulo 11 y versículo 8, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Ahora, si yo te pregunto, ¿irás por mí? Y de repente ustedes contestarán a mí: bueno, pastor Alan, ¿dónde vamos? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿No? ¿Qué equipaje necesito llevar? No tenemos muchas preguntas si vamos a ir de un lado al otro. Pero Abraham parece que al escuchar la voz de Dios diciendo: vete de tu parentela, de tu casa, de este lugar, de Ur de los Caldeos, vete, salió sin saber, sin tener una respuesta. ¿Dónde voy? La instrucción de Dios es: sígueme paso a paso a paso. Hermanos, en esos días tan inciertos, a veces somos tentados de repente a desmayar por lo que está sucediendo. Pero tenemos que entender que Dios está en control de nuestras vidas, en control de esta pandemia, en control de todo de nuestras vidas. Y desea que sigamos a Él paso a paso por la fe, sin saber lo que resulta mañana. No tenemos certeza de mañana, pero debemos de confiar en Dios en medio de todo eso. Entonces Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham hizo eso por fe. ¿Y qué es la fe? De repente debemos parar para contestar esta pregunta también. Vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, porque ahí la Biblia misma nos da en un sentido una definición de qué significa la fe. Hebreos 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza que confío en Dios. Y aunque yo no veo lo que sucederá mañana, confío en Él para hoy y cada paso de mi vida. Es una certeza, una firmeza, una confianza que no va a vacilar en medio de la prueba, porque está fijado en Cristo Jesús, está fijado en Dios. Y mira lo que dice el versículo 6 también: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mi vida, tu vida, diariamente confiando en Dios, tenemos que hacerlo por fe, paso a paso, confiar en Dios. Fe es obediencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la fe y el fracaso. La fe y el fracaso. Recuerda, al principio les dije que Abraham no era un hombre perfecto, era amigo de Dios, llamado amigo de Dios, a pesar de algunos fracasos, tiempos de fracaso en sus vidas. Y hermanos, yo no soy perfecto. Ninguna persona es perfecto delante de Dios, quien es perfecto. Solo uno vivió en este mundo sin pecar, Cristo Jesús mismo, ¿no? Entonces, al ver a Abraham, vamos a ver si positivamente, bien obediente.
pero, hay un pero, ¿no? Porque vemos algo de fracaso en él también. El primer aspecto de fracaso en cuanto a su fe es el fracaso en la obediencia parcial. La obediencia parcial. Noten que aquí dice en versículo 12:1, vete de tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Estamos volviendo a Génesis capítulo 12 una vez más. Pero una cosa interesante en versículo 1 es, pero Jehová había dicho, esto significa que antes dijo esto a Abraham. Entonces tenemos que volver un poquito más adelante, versículo 31, por favor, 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. El fracaso en la obediencia parcial. Al parecer hay dos llamadas de Dios para Abraham. Y él respondió, pero no respondió exactamente como Dios le pidió a él salir, ¿no? Él, estando en Ur, salió de ahí. Vemos esto en capítulo 11:31, que Taré fue con Abraham, con Sara, con Sarai, con los demás de su familia, fueron juntos a un lugar que se llama Harán. Salió de Ur con toda su familia. ¿Qué dice Dios? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Pero ¿qué dice versículo 11:31? Abraham, su padre Taré, su padre de Abraham, fue con él, y su hermano, y su sobrino. No, toda la familia fue juntos. Cuando Dios dijo, hay que salir aún de su parentela, de su familia. Entonces, otra vez, vemos en versículo 5, que tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. Dios, después de habitar un buen rato ahí en Harán, Dios impulsó a él una vez más. Abraham, ese no es el lugar. Recuerda, vete a un lugar, y salió sin saber dónde iba, pero Dios quiso hacerle llegar a Canaán, un lugar prometido por Dios, ¿no? El Señor ejerció en verdad su gracia en tratar con Abraham y también con nosotros también, ¿no es cierto? Doy gracias que Dios es un Dios, si puedo usar la expresión, aún de repente no es muy formal o muy teológico, pero de segundos chances. Es decir, si yo fracaso en mi andar con Dios hoy y me arrepiento de esto, Dios es fiel y justo, que dice 1 de Juan 1:9, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, ponernos otra vez en el camino recto, el camino que agrada a Dios, ¿no? Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra dirección, ¿no? Y entonces parece que eso sucedió con Abraham, que al demostrar Dios, eso no es el lugar, Harán no es el lugar donde quiero que esté con su familia, más bien Canaán es la tierra prometida. Y entonces empujó un poquito más, una vez más, ¿no? Abraham para salir de Harán, para llegar hasta la tierra de Canaán. Abraham llegó entonces a Canaán, al lugar llamado Betel, que significa casa de Dios. Betel. Vamos a seguir la lectura, por favor, versículo 6, 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de Moré,
y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿No? Entonces aquí vemos Betel, la casa de Dios, lugar donde él edificó un altar para adorar no a dioses, no idolatría, sino adorar al Dios del cielo, el Dios que nosotros también adoramos hoy en día. No es objeto de algo hecho de mano, ¿no? Como ídolos lo son. Describe más adelante en las escrituras que los ídolos tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, ¿no? ¿Y por qué adorar a algo hecho de mano? Hecho del hombre, ¿no? Adoramos nosotros al Dios verdadero del cielo, el creador del mundo, nuestro creador. Y entonces llegó a este lugar llamado Betel, casa de Dios. Pero hay una cosa aquí. Recuerda que Dios le había mandado a él salir de Ur, se fue a Harán, paró ahí un buen rato y después ahora llega a Canaán, el lugar donde Dios quiso que esté ahí con su familia. Entonces, Ur, Harán, Betel, ahí es el mapa para llegar al otro lado de la flecha, ¿no? Al lugar que Dios quiere para él. Pero una cosita que vemos aquí, entonces, en su primer llamado en Ur, había una recaída en un sentir porque se quedó en Harán, cuando debería ir más allá todavía a la tierra prometida. En Harán también le llamó otra vez y se fue hasta Canaán, pero ahora vamos a ver una recaída de nuevo. Hemos visto el fracaso en la obediencia parcial. Punto B, ahí en sus hojitas, el peligro de una parte de la verdad. Una parte de la verdad. Tenemos que ir hasta el versículo 10 ahora, porque Abraham salió del lugar de Betel un poquito más al sur en Canaán. No hay problema con esto, pero mira lo que sucede en versículo 10, por favor. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas y vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí vemos un peligro de una parte de la verdad. Tenemos que, antes de entrar en esta porción, ver una palabra en versículo 10, volviendo ahí por favor. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar ahí. La palabra descendió a Egipto para morar ahí. Egipto es un cuadro del mundo, y en verdad al bajar hasta Egipto para encontrar ahí
para su necesidad, por el hambre que estaba ahí, que tenía ahí en la tierra de Canaán. Está saliendo del lugar prometido por Dios. Y hermanos, tenemos que reconocer una cosa. Si Dios nos llama para hacer tal cosa, una cosa, sabemos que Él es capaz de proveer todo lo que necesitamos para cumplir con sus demandas o sus mandatos. Abraham, si hubiera quedado en Canaán, Dios hubiera provisto su necesidad ahí. Pero él tomó la situación en sus propias manos y sin la bendición de Dios, en este momento, descendió a Egipto. Con un dedito aquí en Génesis capítulo 12, donde estamos, vamos a Salmo capítulo 1. Porque quisiera que se noten una cosa en cuanto a esta palabra, descendió a Egipto. Interesante que Salmo versículo 1 y capítulo 1 y versículo 1 dice esto: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, con nuestro sistema de tecnología ahora, no puedo demostrarlo muy bien, pero la idea es esto. Bienaventurado el hombre que no anduvo. Es la manera de caminar, de pasar de un lado al otro, ¿no? Y después, ¿qué dice? Ni parar, ni estar sentado. Hay una progresión. Caminar parado al lado de y en medio de. Una descendencia. Más y más lejos de Dios, más y más cerca al pecado y al mundo. No debemos de descender, es de desviarnos del camino que agrada a Dios. Me gustaría lo que es de la historia de Lot también. Lot era su sobrino, ¿no? De Abraham. Y Lot, primeramente, cuando había una discusión entre los siervos de Abraham con los siervos de Lot, no había lugar para habitar juntos con todos sus ganados y todo. Entonces decidieron ellos separar uno del otro. Y mira lo que dice en capítulo 13, versículo 11. Dice: Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Cuando dice ahí que se fue hacia el oriente, en la llanura de Jordán, es decir, abajo ahí. ¿Y qué está ahí en este lugar? Las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades conocidas por ser malo delante de Dios. Y Dios tenía un plan no muy lejos de este momento para destruir estos pueblos por la maldad que hay en ellos. Pero Lot, ¿qué dice? Descendió hacia la llanura de Belén. ¿Y qué más? Dice versículo 12 que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, no simplemente en la llanura, pero casi llegando a la ciudad. Y más adelante, cuando llegaron algunos visitas a Lot, vemos que él está sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma. Eso significa que ya ocupó un lugar de preeminencia entre los gobernantes de la ciudad de Sodoma, la ciudad conocida por su maldad. Más y más lejos de Dios, más y más cercano la persona es al pecado, lejos de Dios. Y después, por fin, cuando ya vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Lot solamente escapó con su esposa y sus dos hijas. Su esposa perdió en camino también porque quiso mirar otra vez a la destrucción de Sodoma y quedó ahí como una columna de sal, dice, ¿no? Y entonces el camino que nos lleva a descender lejos, más y más lejos de Dios, siempre es un camino que va a llevarnos al pecar, a la vida que no agrada a Dios.
Entonces, en esta ocasión, Abraham descendiendo a Egipto, dejó en verdad el lugar aquí donde dice el mar grande Mediterráneo, por más arriba vino y ahora va hasta Egipto, más allá al sur. Dejó el lugar de bendición y se encontró con una cantidad de problemas. Tuvo miedo de los egipcios que iban a tomar su esposa Sarai, para sí mismo. Entonces les dijo que era su hermana. Ahora, no es completamente una mentira, pero hermanos, media verdad no es verdad. Tenemos que entender esto. Para decir la mitad de la verdad es una mentira. Hay que decir toda la verdad, toda la verdad. En realidad, Sarai era un pariente de Abraham un poquito lejos. Bueno, dice que su papá de los dos era lo mismo, pero diferentes mamá. Entonces, pero se casaron y no era en sí su hermana, sino su esposa. Entonces, al decir esto, la mitad de la verdad no era agradable a Dios. Entonces, Dios afectó a Faraón y a su casa por causa de esta mentira, pecado de Abraham. Lo interesante es que en verdad lo que sucedió es que en versículo 18 y 19 dice: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. La fama de Dios frente a Faraón fue maltratado en este momento, ¿no? Abraham dio un testimonio malo y el nombre del Señor fue despreciado. ¿Por qué está Abraham aquí, en esta situación? Por no confiar en Dios. Sí obedeció en salir de su tierra, obedeció otra vez de Abraham en salir de su parentela para llegar a Canaán. Pero en esta ocasión, en mentir, dejó en los ojos de Faraón: tú eres un mentiroso. No reconoció la obra de Dios en la vida de Abraham por causa de su mentira. Y nosotros tenemos en español un dicho, ¿no? Y he puesto aquí: de tal palo, tal astilla, o de tal padre, tal hijo, ¿no? Podemos decir, Isaac, su hijo, hizo casi igual con los filisteos. En mi tiempo devocional estoy en el libro de Génesis ahora, en Génesis 27 o 28 por ahí. Pero hace algunos días nomás pasé por esta historia de Isaac. Cuando él delante de los filisteos hizo igual. Llamó a su esposa Rebeca, su hermana, para que ellos no tomaron a ella y quitaron de él su vida, ¿no? Casi igual, ¿no? Y después Jacob, su nieto, muchas veces engañó a otras personas. Hermanos, la mentira, si somos padres haciendo mentira, vamos a ver que nuestros hijos también van a mentir, porque ven esto en la vida de sus padres. Es que enseñamos a nuestros hijos más que con palabras, ¿no? Por ejemplo, viene alguien a la puerta y no queremos verles y decimos al niño: diles que no estoy. Cuando ahí estamos pidiendo a ellos mentir por nosotros. Dios no puede bendecir tal comportamiento de nuestra parte. Y de Abraham tampoco era agradable para Dios. Entonces Abraham salió de Egipto. Dice, versículo 13, interesante, ¿no? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes,
en su tienda entre Betel y Ahí. Y al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Subió, se fue al pozo del pecar, el pozo de estar lejos de Dios, y volvió otra vez al camino que agrada a Dios y adoró a Dios. Cuando estamos lejos de Dios, en Egipto, en nuestras vidas, no podemos vivir muy cerca de comunión con Dios. Estamos lejos de Él, no vamos a sentir bien llegar a la iglesia o escuchar, cantar, porque sabemos que hay un pecado ahí adentro. Cuando se arrepintió Abraham de su pecado y volvió al lugar donde podía él adorar a Dios, Dios una vez más pudo bendecir su vida de él. Entonces, hasta ahora hemos visto la fe y el fracaso en cuanto a la obediencia parcial, también en cuanto a una parte de la verdad, ¿no? Pero en tercer lugar para hoy, el fracaso en el tardar. El fracaso en el tardar. Dios siempre está a tiempo. Él nunca se retrasa. Siempre está a tiempo. Recuerda que en Juan estudiamos la historia de la resurrección de Lázaro, y estuvo ahí en la tumba 4 días, cuando recién llega Jesús y hace el milagro. ¿Con qué propósito? Para la gloria de Dios. Era imposible a la mira de todos los presentes. ¿Cómo es que está muerto 4 días? Bien muerto. ¿Cómo va a resucitarle? Pero lo hizo, ¿no? Le llamó, ven fuera Lázaro, y resucitó para la gloria de Dios. No era el tiempo cuando primeramente llamaron a Jesús, venir. Hay que venir, tu hermano amado está mal, está enfermo. Hay que venir. Y dice que él demoró su llegar todo el día, llegando 4 días después, con el propósito solo de Dios, para glorificarle a Él. Dios siempre obra en el tiempo correcto, nunca se retrasa. Y vemos algo interesante en cuanto a la vida de Abraham. Vamos ahora a capítulo, vamos a capítulo, ¿qué decimos? Capítulo 12, por favor. Capítulo 12 otra vez y versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Paramos ahí y saltamos a capítulo 13 y versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Capítulo 15. Versículo 3. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Voy a añadir algo ahí. Creyó a Jehová hasta cierto punto. Porque pasan los años. Dios me has dicho, voy a tener una descendencia grande. Ni tengo un hijo. Entonces, vemos que recordamos que no tenían hijos Abraham y Sarai, ¿no? Capítulo 16 y versículo 1, por favor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y él tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, es decir, Sarai miraba con desprecio a ella, ¿no? Y entonces, pero saltamos al versículo 15, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando tenía 85 años, ¿no? Concibió y dio a luz a este niño Ismael. Pero ¿sabe qué? Sara y Abraham, no tenían hijos, y su nombre Abraham significa Padre Supremo. ¿Pueden imaginar de repente sus vecinos de Abraham diciendo, tu nombre, porque para ellos los nombres, significado de un nombre significaba bastante, ¿no? Era muy importante. Preguntándole a él, tú dices, estás llamado ahí Abraham, Padre Supremo. ¿Padre de qué? Ni tiene hijo. No, nada. Y entonces, al pasar los años, Sarai y Abraham decidieron tomar en sus propias maneras, ¿no? De repente ayudar a Dios un poquito. Uy, hermanos, esto es un peligro de tratar de ayudar a Dios. Dios en su tiempo cumple siempre sus promesas. E iba a cumplir su promesa para con Abraham y con Sara también. No era el plan de Dios que Ismael, sería el hijo prometido, el hijo que Dios prometió a Abraham. Pero de todos modos, de Ismael también, salieron naciones, ¿no? O mucha descendencia al lado de Ismael. Lo interesante es la mayoría de ellos, los árabes, por los años han estado en contra de Israel, del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo escogido de Dios. Eso no era el plan de Dios, ni para ellos, ni para el futuro, ¿no? El plan que Dios tenía para ellos. La fe cree lo imposible. Y notamos que Abraham, su nombre fue cambiado. Cuando Abraham tenía 85 años, concibió a Agar y tuvo un hijo con ella, pero eso no era el plan de Dios. Mira capítulo 17, y ahora versículo 18. Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Responde Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetua para sus descendientes después de él. Vendrá otro hijo de promesa. Entonces Dios obró en su vida de Abraham, y una de las cosas que hizo con él es que cambió su nombre. Capítulo 17 y versículo 5. Vamos a 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. De Abraham, Padre Supremo, a Abraham, padre de una multitud, conforme a la promesa de Dios. Mira las estrellas, mira las arenas del mar. Tu descendencia será como esas cosas. Aquí en Lima a veces no podemos contar las estrellas por las nubes que hay en la noche, pero yendo a Huaraz o a la sierra, ¡wow! ¡Qué magnífico es todas las estrellas, ver las estrellas! Y su descendencia iba a ser así. No puede contar cuántos hay. Ni su descendencia de Abraham iba a poder contar. Padre de una multitud. Y en el mismo capítulo también, versículo 15, había otro cambio. Sarai, dijo también Dios, versículo 15, a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai a Sara. Sarai significa princesa. Es bonito nombre. Pero Dios quiso cambiarlo porque en verdad Risa es una descripción de Sara.
Porque cuando ella, estando ya muy pasado la edad de tener hijos, cuando ella escuchó la noticia que iba a tener hijo, se rió. Yo, vieja, yo voy a tener hijo. Así, entonces Risa es su nombre, cambió su nombre a Risa, a Sara, ¿no? Y Dios también, bueno, creo que desde el cielo estaba riéndose un poquito también. Ustedes no entienden que lo que voy a hacer yo, ¿no? Yo estoy encargado de esa situación. Ustedes dos, no es Abraham con Agar, no es Abraham con ningún otro, sino con Sara. Ustedes van a tener hijo, ¿verdad? Dios tiene la última palabra en esa situación, ¿no? Y iban a tener su propio hijo. Abraham debe haber sentido cierta frustración de repente, ¿no? En cuanto al cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ahora vemos que Dios fue fiel a su palabra. Vamos al capítulo 18, por favor. Capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encima de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré una bocada de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Él invitó a esas personas ahí, y ellos entonces preguntaron a él, versículo 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, ya de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, conforme a su nombre, ¿no? Diciendo, después he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Buena pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios en cuanto a cumplir su promesa para con nosotros, para con los hombres? No. Dios cumplió con su palabra con Abraham y con Sara. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahí vemos entonces el nacimiento de Isaac, hijo de promesa. Dios fue fiel a su palabra. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, hay que poner esos nombres en sus hojitas, 100 años y 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Abraham aprendió que Dios siempre cumple sus promesas, siempre, y en un momento exacto. En el momento exacto. Vamos al Nuevo Testamento brevemente y casi estamos por terminar hoy, pero Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y mirando ahí Romanos capítulo 4, versículo 18 y en adelante. 4, 18. Él creyó. Eso está hablando de Abraham, ¿no? En el contexto se ve esto en versículo 13, pero versículo 18. Y él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi ya de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Crees esto? El mismo Dios de Abraham, que suplió, conforme a su promesa con él, suplió un hijo como herencia para él, ¿no? Abraham aprendió que Dios siempre cumple sus promesas y las cumple en el momento exacto. Aún de Cristo Jesús, dicen Gálatas de él, de su venida, cuando llegó el momento, ¿no?, que Dios dio su Hijo al mundo, en Gálatas capítulo 4. Bueno, hasta ahora hemos visto que Abraham tiene las cualidades de una persona muy parecida a cada uno de nosotros, con problemas similares a los que enfrentamos nosotros. Él enfrentó crisis en su vida y las sobrellevó con fe. No siempre una fe sin falla, pero al fallar volvió a arrepentirse y volvió a confiar en el Señor. Considerando el ejemplo de Abraham, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar ante la guía de Dios frente a la crisis en nuestras vidas? ¿En qué situaciones somos nosotros a veces también tentados a tomar las cosas por nuestra cuenta? O media mentira, o como hicieron con Agar, ¿no? A su manera, ¿van a ayudar a Dios? No hay éxito en esto, nada. El éxito viene al obedecer y entregarnos completamente a Dios. Tenemos que confiar en Dios completamente en cada una de las experiencias que enfrentamos. Si podemos aprender esto, estamos listos para ya el próximo capítulo 22. Y vamos a ver ahí la prueba máxima de la fe de Abraham. Bueno, hasta ahí entonces hay que confiar igual como Abraham en Dios por fe en esta semana. Dios proveerá. Dios está a tu lado. Dios cumple sus promesas para con sus hijos. ¿Lo crees? No hay nada demasiado difícil para Dios, como leímos ahí al último. Para Dios no hay nada imposible. Confiamos en Él en esta semana. Bien. Oramos. Dios, gracias te damos por ejemplos que has dado a nosotros en la Biblia, ejemplos de personas iguales como nosotros que enfrentaron cosas difíciles y tenían que aprender por fe a confiar en ti. Es igual para mí, es igual para nosotros. Tenemos que aprender también a confiar en Dios. Pase lo que pase en nuestras vidas. Confiar en su tiempo, porque siempre está a tiempo, el tiempo correcto. Ayúdanos a no correr delante de Él, pero poder confiar en Él en cada circunstancia. Gracias por enseñarnos esta mañana. Ayúdanos en el resto de esta semana a vivir confiando en ti, ejercitando nuestra fe en ti, nuestro Dios Todopoderoso, porque contigo no hay nada imposible. Gracias por esta verdad en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les extrañamos, les amamos. Dios mediante pronto estaremos juntos, pero es en su tiempo, ¿no? Dios tiene el tiempo planeado, el tiempo perfecto. Por ahora, así estamos contentos, ¿no? Comunicarnos, tener comunión unos con otros de esta manera. Gracias, que Dios les bendiga ricamente en esta semana.